En nuestro país, solo 4 de cada 10 jóvenes logra finalizar secundaria y un porcentaje importante de quienes tienen entre 12 y 18 años no asiste a la educación formal. Problemas económicos, altos índices de repetición, desmotivación y necesidades básicas insatisfechas son algunas de las problemáticas principales que desencadenan la desvinculación de secundaria. La brecha es aún mayor si se compara Montevideo con el interior del país y entre mujeres y varones, siendo estos quienes tienen peores indicadores de egreso. La ONG Cimientos Uruguay tiene como objetivo atender las necesidades que cursan secundaria y que por su situación de vulnerabilidad tienen más probabilidades de desertar, trabajando con liceos públicos de contexto crítico desde 2012. Además del apoyo académico, uno de los pilares es el acompañamiento emocional realizado por profesionales que trabajan junto a los jóvenes y un referente adulto de la familia de los mismos. Cada vez que tenía que hacer algo importante me ponía muy nerviosa y me jugaba en contra, ya sea en la parte estudiantil como en otros ámbitos de la vida. Y Sofía me dio técnicas para controlarlo. También es un poco del modo desde donde uno trabaja, ¿no? También, o sea, desde la exigencia, pero también desde el cariño y sobre todo de las ganas y de la motivación porque ellos mismos también salgan adelante. Cada beneficiario recibe además, durante los 10 meses del año lectivo, una suma de dinero destinada a gastos relativos a la educación como útiles, vestimenta y transporte. Cimientos Uruguay se sostiene gracias a donaciones de empresas y particulares que se comprometen a colaborar durante 4 años, pudiendo así acompañar a los estudiantes durante todo su ciclo educativo. Actualmente son 135 los jóvenes beneficiados, pertenecientes a 3 liceos y una UTU de Montevideo, Canelones y Maldonado, aunque la intención es poder cubrir todo el territorio nacional en un mediano plazo. Con una tasa de promoción cercana al 90%, Cimientos Uruguay busca hacer posible la equidad educativa, brindando oportunidades para quienes más las necesitan. Bueno, bienvenidas. Estaban mirando la presentación. Las voy a presentar. Andrea Espolita, directora ejecutiva de Cimientos Uruguay, y Lucía Pitis, directora de Cimientos Uruguay, esta ONG que hablábamos fuera de cámaras y ahí compartíamos un resumen. Surge hace más de 20 años en Argentina y hace 10 en Uruguay. ¿Cómo llega a Uruguay la ONG? Excelente. Gracias por la pregunta. Gracias por recibirnos. Cimientos es una organización que nace en Argentina por iniciativa de un grupo de personas adultas, mayores, que habían hecho todo su ciclo educativo en el sistema educativo público y habían logrado, gracias a la educación, una movilidad social de mucho valor. Habían logrado trabajar en el exterior, trabajar en corporaciones. Y cuando vuelven a repensar la educación se dan cuenta que cualquier joven que estuviera en la educación pública probablemente en la actualidad no tendría las mismas posibilidades de esa movilidad social que se tenía antes, de venida del estudio propio de la educación pública. Entonces deciden tomar parte trabajando en conjunto con el sistema educativo público. Eso para nosotros siempre es un diferencial porque trabajamos en compañía con el sistema educativo público, nos retroalimentamos, aprendemos de los programas, trabajamos en equipo con los directores, con los cuerpos educativos y pedagógicos de cada centro educativo. Y la propuesta es fortalecer las trayectorias educativas de los jóvenes, sobre todo de contexto de mayor vulnerabilidad. Este programa, ¿cómo llega a Uruguay? A partir de una persona que era empleada en Argentina y que por temas personales se radica en Uruguay a formar su familia, y también con la idea y el mito de que en Uruguay la cultura es mucho más afianzada, somos más cultos, no tenemos tantos problemas vinculados a la educación. Y en realidad ella hace un relevamiento y empieza a ver que más allá de esas condiciones sí era importante poder hacer un aporte y un apoyo a la educación pública, sobre todo en el eje de nuestro trabajo, que es fortalecer las habilidades socioemocionales de los jóvenes. Son lo que en el mundo de trabajo llamamos esas competencias, esas habilidades que no solo le permiten poder estudiar, sino también el día de mañana tener un proyecto de vida, poder trabajar, poder tener una ciudadanía responsable. Cuando vio que era totalmente pertinente el programa, se empiezan a hacer los acuerdos entre Fundación Cimientos Argentina
y Asociación Civil América, que es la ONG que trae el programa de Cimientos a Uruguay hace ya 10 años. Bien, ¿cómo son seleccionados los jóvenes que acompañan los centros educativos? Ustedes decían, tienen que ser de contextos vulnerables, allí vamos a trabajar. ¿Cómo es ese proceso y cómo es el acompañamiento? Porque además de lo emocional, de lo educativo, de lo pedagógico, ahí está un aporte económico que se le da al estudiante. Exacto. Primero quizás contamos acerca del programa, de cómo es el acompañamiento, y parte del programa tiene que ver con la selección de los jóvenes. Nosotros tenemos el programa Futuros Egresados, que es el programa madre de la Fundación, que tiene 3 pilares fundamentales. Uno es el acompañamiento educativo que mencionabas, que implica desarrollar junto al estudiante y su referente familiar estas habilidades socioemocionales que mencionaba Andrea, que son, por ejemplo, la organización del tiempo, la motivación, la autoestima, entre otras, que necesite cada participante trabajar. Y ese referente familiar y ese estudiante tiene lo que llamamos la figura encargada o encargado de acompañamiento, que es la persona que hace seguimiento a esa trayectoria educativa que mencionábamos hoy. Aparte de ese acompañamiento, también tenemos la beca económica, la cual la idea es que vaya destinada a los gastos vinculados a la educación del estudiante, por ejemplo, todo lo que es útiles escolares, vestimenta, calzado. El año pasado, con el tema de la pandemia y la educación virtual, nos pasó mucho de que parte de la beca iba destinada a planes de internet para sus celulares y conectarse y demás. Y después tenemos un tercer pilar que se llama espacio de intercambio, que son otras instancias que hacen el acompañamiento educativo también y al desarrollo de esas habilidades, como por ejemplo visitas a empresas, talleres grupales con los estudiantes, con los referentes adultos, para tratar diferentes temáticas que vayan surgiendo en el acompañamiento. En cuanto a la admisión de los jóvenes en el programa, nosotros, como mencionaba Andrea, trabajamos en conjunto con el sistema educativo y eso hace que trabajemos con las inspecciones de secundaria y de CTP, para poder ahí ver, bueno, cuáles son los centros educativos y las zonas de los departamentos que necesitan nuestro acompañamiento y nuestra intervención. Entonces, en acuerdo con las inspecciones, identificamos esos centros educativos y ahí, junto a los centros educativos, al equipo educativo, pedimos que nos puedan sugerir un listado de estudiantes que creen que podrían participar del programa. Y ahí los 2 criterios fundamentales son, por un lado, la vulnerabilidad económica y por otro lado la vulnerabilidad educativa. Y ahí es que bueno, empezamos el trabajo y empiezan a participar del programa. ¿Cuánto dura este acompañamiento? Cimientos trabaja fundamentalmente en el ciclo básico, apoyar al egreso del ciclo básico entre primero y tercero. Los chicos, las chicas entran al programa en primer año, que es cuando se hace ese proceso de admisión que le llamamos, coordinado con cada centro educativo, y la expectativa es acompañarlos al egreso del ciclo básico. A partir del año pasado, la pandemia arrojó mucha información que fue muy rica como para estar alerta y poder reaccionar y poder dar respuestas. Nos dimos cuenta de las grandes dificultades que presentaba la transición entre el ciclo básico y el bachillerato, y sobre todo en grupos que nosotros habíamos acompañado en la antigüedad. Cuando los volvimos a contactar, nos dábamos cuenta de que no todos habían podido sostener el bachillerato, otros estaban en la universidad y otros seguían tratando de terminar esa situación educativa formal. Entonces nos comprometimos a un acompañamiento a todo lo que es el nivel secundario. Entonces hoy estamos trabajando formalmente con el programa de primero a cuarto en la metodología que acaba de describir Lucía. Y en quinto y sexto año de bachillerato les estamos dando herramientas a través de acompañamiento grupal para poder alentarlos a que terminen el bachillerato completo. Ahí hablamos de algunos mitos. En Uruguay se dice, por ejemplo, que la educación secundaria obligatoria hay como un concepto que es hasta el ciclo básico. Y también nos encontramos con jóvenes cuyas propias familias, y es la referencia que hacía Lucía de la vulnerabilidad educativa, muchas veces son padres que no terminaron el nivel secundario, ni siquiera el ciclo básico, a veces la primaria. Y entonces empezamos a sentir que era importante un tipo de acompañamiento que los pueda guiar a lo largo de todo el secundario. También desmistificando, porque en realidad la educación obligatoria es todo el bachillerato, todo el nivel secundario. Y por otro lado, si vas a el producto que genera la educación, ¿no? Que es
personas más cultas, personas ciudadanamente responsables, con una oportunidad de trabajo de calidad que sea dentro del marco formal, hoy los contextos laborales piden por lo menos el bachillerato terminado. Entonces, ante esa evidencia empezamos a trabajar desde el año pasado en acompañarlos en todo nivel de secundaria. Bien. Así que estamos creciendo un poco en el compromiso de trabajo con los centros educativos, con los jóvenes y con las familias. ¿Cómo me podrían describir un factor en común, digamos, que tengan estos jóvenes de contextos vulnerables? ¿Qué es lo que le pasa cuando ingresan al liceo? ¿Y cómo egresan una vez que pasan por el programa, ¿no? ¿Cuál es ese tipo de acompañamiento que reciben por parte de ustedes para estar más motivados, para no desertar? Sí. Bueno, nosotros hace poquito tuvimos una evaluación de UNESCO que arrojó algunos resultados en relación a esta pregunta. Una de las cosas que más destacan los estudiantes es la figura de una encargada o encargado de acompañamiento, alguien que esté ahí alentando y motivando a la trayectoria educativa, que escuche, que aconseje, que oriente. Y ese factor es como algo común en los participantes del programa, que traen como algo valioso y positivo. Después, como otro factor, también podría ser esto que tú decías de cuando ingresan, ¿no?, al centro educativo, en esto de las habilidades socioemocionales, la que surge más trabajar al comienzo es todo lo que tiene que ver con el autoconcepto y la autoestima. Justamente quizás por lo que decía recién Andrea, acerca de, bueno, qué ejemplos tienen como en su familia, ¿no?, de poder terminar la trayectoria educativa. Entonces hay que fortalecer mucho la autoestima para que ellos crean que realmente pueden terminar de estudiar. Y eso es como una de las primeras cosas que se trabaja y las primeras habilidades que se desarrollan. Y después, más sobre el final, lo que se empieza a trabajar es todo lo que es la proyección a futuro. Bueno, ahora que estamos saliendo del programa, ¿cómo seguimos, no? ¿Qué seguimos estudiando? ¿A qué me quiero dedicar? Otros indicadores claves que aparecen tienen que ver específicamente con lo curricular. Son jóvenes que al desarrollar habilidades como la organización del tiempo, la planificación, la responsabilidad, el compromiso, también eso lo vuelcan a su propia trayectoria educativa, al cumplimiento con las materias, al comportamiento dentro del centro educativo. Cae como indicador la inasistencia, es decir, empieza a fortalecerse la asistencia, el nivel de promoción entre un año y el otro, el nivel de compromiso que tienen con su propia educación son otros de los indicadores que nosotros logramos detectar entre el inicio y el final de los jóvenes. Tú hablabas de la pandemia. Los jóvenes, lo hemos dicho durante mucho tiempo, hablamos mucho de los adultos mayores y mientras la pandemia avanzaba y avanzaba, los jóvenes estaban siendo muy golpeados. Se vieron muchas conductas depresivas en muchos, estar encerrados en casa, afectó su educación, hubo que repensar también y acompañar más que nunca, sobre todo los referentes afectivos que estaban en casa, ayudar a esos jóvenes. Tú decías, el apoyo económico que les dábamos también era como para la conectividad en ese momento. ¿Cómo hicieron para ayudarlos durante la pandemia y qué vieron en estos jóvenes durante la pandemia? ¿Cómo los afectó? Nos desafió como a todos, ¿no? Como a todas las organizaciones. El primer indicador fue que pudieran tener conectividad y que pudieran tener dispositivos. Nos encontrábamos con muchos jóvenes que estudiaban con el celular de la mamá de noche cuando la mamá venía y el mismo celular lo compartían entre 5 hermanos. Entonces, trabajamos con toda nuestra red de empresas que son donantes para ver la posibilidad de que donaran dispositivos, ajustamos los dispositivos y tratamos de cubrir con dispositivos. El 18% de los estudiantes no tenían ningún dispositivo ni siquiera para empezar a estudiar. El tema de la beca, hicimos acuerdos interesantes con las alcaldías, con los propios centros educativos y con Canasta SUI para también poder fortalecer la parte económica desde lo alimento, ¿no? Salud, que eran temas que habitualmente no pasaban por el espacio del acompañamiento de Cimientos porque está muy enfocado a su recorrido educativo, pero que ante la emergencia pedían ayuda a cualquier interlocutor con el que estaba dispuesto a escucharlos, ¿no? El centro educativo y cualquier organización, en este caso con Cimientos. Y después el otro desafío fue alentarlos a que siguieran el aspecto curricular, porque Cimientos da apoyo, pero nuestro eje no es el sostenimiento curricular. Nosotros siempre en eso nos sostenemos en el propio sistema educativo. Claro. Tanto las materias como las materias regulares como las tutorías de apoyo. Alentarlos a que se conectaran, alentarlos a que supieran cómo llegar a las plataformas
Y hacia final de año, de manera excepcional, armamos un grupo de voluntarios corporativos, de empresas, totalmente por iniciativa de ellos, a poder colaborar con aquellos jóvenes que tenían mayor dificultad en terminar el ciclo educativo con materias pendientes o con materias muy bajas en cuanto a su rendimiento, para que con este grupo de voluntarios más las tutorías pudieran poder sostener la asistencia a las materias, ¿no? Tú hablabas de las empresas que colaboran y de las que colaboraron aún más en la pandemia. ¿Cómo se puede hacer para colaborar con Cimientos? Cimientos es una organización sin fines de lucro que solo permite el desarrollo de los programas a través de donaciones. Las donaciones son a través de las empresas o a través de individuos. Y hay distintas formas de donar. Donar en realidad fondos indiferenciados que van aplicados al programa y nosotros vamos apoyando las nuevas iniciativas, por ejemplo, el desarrollo del programa para los jóvenes en bachillerato. Este año implementamos un programa de formación para docentes y futuros docentes de la mano del Consejo de Formación en Educación, y esto fue una innovación, dando herramientas de habilidades socioemocionales para los docentes. Entonces van destinados a esos fondos. Y si no, es otra manera concreta, es de apadrinar jóvenes, ¿no? Que ahí creamos un vínculo súper rico, porque en realidad el joven sabe quién es la persona o la empresa que lo apoya, y la empresa también conoce a ese joven y va recibiendo reportes e intercambio a lo largo del año, que un poco se veía en los videos que mostraban recién, ¿no? De que cada uno conoce de la existencia del otro, y para los estudiantes que forman parte del programa también sentir que la red de apoyo se extiende mucho más allá de lo que es el centro educativo o el equipo de Cimientos al que ven día a día, ¿no? Que saben que hay un conglomerado de personas y empresas preocupándose por su propio crecimiento. ¿Cómo se pueden contactar estas empresas? Y también quiero preguntar cuántas personas forman parte de Cimientos, los voluntarios, las personas que están trabajando y que acompañan a estos jóvenes. Somos un ecosistema grande, pero dentro de lo que es el equipo de Cimientos son 5 encargados de acompañamiento, una referente de desarrollo institucional, bueno, Andrea como directora ejecutiva, yo como responsable de programas, y además está todo el consejo directivo, tanto de Argentina como de Uruguay, que nos apoyan todo lo estratégico. Y además, cuando digo el ecosistema me refiero a los estudiantes, a las familias, a los centros educativos, a las empresas que nos apoyan. Somos como un ecosistema, justamente. ¿Están abiertos a que una persona que nos esté viendo ahora diga, yo quiero colaborar, quiero acompañar, quiero formar parte, quiero ser voluntaria del programa? ¿Lo puede hacer? Sí, siempre en realidad valoramos que siempre la gente se acerque, le encontramos formas de participación. La manera de acercarse es a través de la web, que es www.cimientos.org. Y si ponemos /UI vamos directamente a la página de Uruguay. Si no, vamos a entrar por la página de Argentina hasta recorrer la llegada a Uruguay. /UI nos lleva directo. Hay un mail que es infouruguay@cimientos.org. Y bueno, en realidad son las vías más directas. Las recibimos nosotros, todas las llamadas, todos los mensajes. Los contactos están ahí, los puntos de contacto, y siempre es bienvenido para nosotros la oportunidad de la disposición de manos, pienso y siento en pos de mejor calidad educativa para nuestros jóvenes, sobre todo en contexto vulnerable. Muchísimas gracias por haber venido. Un placer, gracias por recibirnos. Seguiremos en contacto. Brevemente, antes de terminar, ¿cuántos jóvenes? Son más de 350 que ya pasaron. Más de 350 pasaron por el programa. Este año estamos acompañando, a más de 250 participantes en todos los programas que llevamos adelante. Con una tasa de aprobación de más del 90%. 9 de cada 10 jóvenes que pasan por el programa logran promocionar de un año al otro su nivel educativo. Felicitaciones por eso. Y en un momento además donde se está repensando la educación en nuestro país. Así que muchísimas gracias y adelante. Seguiremos en contacto. Gracias por el espacio. A ustedes. Nosotros cerramos la entrevista por acá. Nos vamos a otro rincón de nuestra casa con Eli.